Hola, buenas tardes. Yo soy Silvina Volcan, para los que no me conocen. Y bueno, vamos a ver el video, vamos a tratar de armar un videito sobre elipses. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes para trabajar un vaso, una copa, un cilindro? Primero, caja, que habíamos dicho que la armaban ustedes con una caja de cartón para contener. Y después ubican el modelo. Puede ser una copa, puede ser un desodorante. Si tiene diferentes alturas, mejor. No se compliquen, no pongan todavía escorzo, siempre vertical, que haya diferentes alturas. La copa. Tenemos que tener en cuenta un eje vertical, que es el que nos va a dar la equidistancia. ¿Qué quiere decir equidistancia? Que es igual de los dos lados, es simétrico. Y ejes horizontales. Esos ejes horizontales van a permitir dibujar las elipses, las famosas elipses. Entonces, ¿dónde voy a poner los ejes horizontales? En las alturas que yo quiero o que necesito para poder dibujar la copa. El borde, si cambia el diámetro, si cambia el diámetro, también. Cuando hay una diferencia, es decir, acá sería otra, es decir, acá la base, una diferencia, tendría otra elipse, otra más, otra, y la base propiamente dicha. Entonces, voy al papel, venga cámara, y dibujo el eje vertical. La altura, ¿cómo la manejo? En relación a otro objeto. Es decir, ¿cuántas veces entraría, por ejemplo, el vaso oscuro en la copa? Una y otro poco, ¿no? Es decir, eso es lo que yo tengo que ver y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de módulos. La altura. Tengo una base. Entonces dibujo el eje horizontal. Sigo. Puedo dibujar o marcar ahí, que sería ese corte que me hace otra elipse. Después tengo otra más. Después tengo otra más. Y así voy viendo y voy dibujando. La copa en sí, yo estiro siempre el brazo, recuerden eso, que es lo que decíamos. Paso a buscar el lápiz acá. Cuando cerramos un ojo, estiro bien el brazo y con eso puedo llegar a medir. Entonces, ¿cuántas veces va a entrar la base de la copa? Casi 2 veces. Es decir, que yo tengo que tener un ancho y 2 veces para tener la altura de la copa. Es decir, eso lo van a ir viendo ustedes con los objetos que tengan. Esta copa es compleja, empiecen por un vaso, que es más fácil, pero siempre tengan en cuenta las diferentes alturas donde van a ir las elipses. ¿En base a qué? A líneas o ejes horizontales. Una elipse, ¿cómo se construye? Es decir, yo tengo la vertical y tengo la perpendicular. Equidistante, ¿qué quiere decir esto? Igual de un lado y del otro. Y equidistante arriba y abajo. Entonces, la formo, a ver, no es fácil esto, la formo haciendo, es decir, que quede redondeada en las puntas. No hago esto, ¿sí? La elipse no es así. No, esto no. Que sea redondeado.
¿Está? ¿Qué otra cosa? Equidistante, bueno, entonces lo mismo. En la realidad siempre va a haber un desfasaje de lo que está más atrás y más adelante, pero nosotros lo dibujamos igual. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es la línea de horizonte. La línea de horizonte, ¿a qué le llamo? Es la línea de los ojos, es decir, la posición donde yo estoy. Si yo estoy parada, la línea de horizonte pasa por ahí y yo tengo una visión diferente a que si estoy sentada en el piso, no me voy a sentar, o si estoy parada sobre un banco. Si ustedes ponen su mano a la altura de sus ojos, ¿qué es lo que ven? Una línea, ¿no? En vez de ver los dedos, ¿qué ven? Una línea. Pero ¿qué pasa si yo bajo la mano? ¿Qué es lo que estoy viendo? La parte de arriba. Y si yo levanto la mano, ¿qué estoy viendo? La parte de abajo. Lo mismo pasa con las elipses. Es decir, que si ustedes tienen una botella o un cilindro sobre la línea de horizonte, van a ver una línea. Si yo bajo ese objeto, van a ver elipses. Y cuanto más abajo, van a ver más grande. El tamaño va a ser más grande y se va a formar el círculo. ¿Qué pasa si yo lo miro de arriba? Veo el círculo perfecto. Lo mismo si el objeto lo levanto y veo una elipse cada vez más grande. Es decir, cuando está sobre la línea de horizonte es una línea y cuando va subiendo o bajando se va agrandando. Entonces, tengo acá la línea. A medida que sube, esa elipse va siendo cada vez más grande. Y a medida que baja, lo mismo, va siendo cada vez más grande. Entonces, ustedes van a tener un poquito cada vez más grande, va siendo más curvo, es decir, más grande el diámetro, ¿no? Esto, hasta que se termina curvo. Y lo mismo para abajo, es decir, que acá lo que yo voy a tener es esto así, esto así, esto así. Estoy exagerando mucho, chicos, ¿eh? Y siempre recuerden que es equidistante, por eso decimos que es igual de un lado que de otro. ¿Cuántos minutos vamos? ¿Sigo? ¿Está? Volvemos al modelo. Entonces, eje vertical, ejes horizontales. Miren acá, ustedes tienen, sería este primero, este último, el de la base, y en el medio, que tenemos diferentes elipses, es decir, diferentes tamaños, vamos poniendo ejes horizontales, donde van a ir las elipses. Es muy importante que dibujen esa estructura, porque si no, es como que después están haciendo todo a ojo, y no hacen realmente es decir, lo que ven, sino lo que les parece ver.